Buenas tardes, mi nombre es Michael René Guzmán Perdomo, con número de cuenta 2023-100-40-240. Un honorable saludo, Máster Yesenia Yulis Aguilar. El día de hoy vamos a abordar la interpretación de los tratados internacionales. Como bien, tenemos aquí, de manera de introducción, puedo decir que la interpretación de los tratados internacionales es un aspecto fundamental en el derecho internacional, ya que permite determinar el significado y el alcance de los compromisos asumidos por los estados. Dado que los tratados son la principal fuente de normas internacionales, su correcta aplicación depende de una interpretación adecuada, clara y conforme a los principios jurídicos establecidos. En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece un marco jurídico general para la interpretación de los tratados, asegurando coherencia y previsibilidad en la aplicación de estos instrumentos internacionales. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la definición de la interpretación del tratado. La interpretación de un tratado consiste en determinar su significado y alcance conforme a las reglas establecidas en la Convención sobre el Derecho de los Tratados. Su objetivo principal es garantizar su correcta aplicación entre los estados partes y así evitando ambigüedades, conflictos de interpretación que puedan surgir en su implementación. Aquí es importante recalcar que la interpretación debe sujetarse a principios generales del derecho internacional, teniendo en cuenta el contexto, el objeto y la finalidad del tratado. Ejemplo, si dos estados han firmado un trato comercial, la interpretación de sus cláusulas determinan cómo se aplican las disposiciones en la práctica, incluyendo los aranceles, las barreras comerciales y las obligaciones mutuas que ellos quieran acordar. En esta siguiente diapositiva tenemos los sujetos que pueden interpretar un tratado. La interpretación de un tratado puede ser realizada por diferentes actores del derecho internacional, dependiendo también del contexto y del nivel de la aplicación del tratado. Número uno, tenemos el Estado parte. Son los principales sujetos que interpretan en el ejercicio de su aplicación. Cada estado o parte puede interpretar las disposiciones del tratado conforme con su legislación interna y las obligaciones internacionales que tienen. También los organismos internacionales. En algunos casos, ciertos organismos internacionales tienen la facultad de interpretar tratados si están involucrados en su aplicación. Ejemplo claro, podemos hablar sobre la Organización Mundial del Comercio, la OMC, mayor conocida, que ésta interpreta que los tratados comerciales entre los Estados miembros, también los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, encargada de resolver controversias entre los Estados sobre la interpretación de los tratados. Un ejemplo aquí que digamos que en las disputas limítrofes, la Corte Internacional de Justicia puede interpretar un tratado de limitación territorial para determinar con precisión las fronteras establecidas. En esta siguiente diapositiva tenemos las reglas de interpretación de los tratados. Me llamó mucho la atención el artículo 31 de la Convención porque en esta no se enmarcan los principios fundamentales para la interpretación de los tratados, como la buena fe, porque la interpretación debe realizarse de manera honesta sin buscar problemas o algún abuso. Esto garantizando que los estados respeten el espíritu del tratado en su aplicación. Sentido actual de los términos. Esto se debe interpretar el tratado conforme el significado de sus palabras, evitando interpretaciones forzadas o artificiales. Y el objeto y fin del tratado. La interpretación debe considerar el propósito principal del tratado. Un ejemplo aquí, en un tratado de protección de derechos humanos, su interpretación debe orientarse a maximizar a la protección de los derechos reconocidos. Ahora vamos a abordar las reglas complementarias de interpretación.
Siguiendo con el artículo 32, siempre la convención, cuando la interpretación conforme al artículo 31 resulta ambigua, oscura o conduce a un resultado absurdo o irrazonable, se permite recurrir a métodos complementarios como trabajos preparatorios del tratado, documentos, borradores y disposiciones previas a la firma del tratado pueden ayudar a establecer un sentido en ello. Un ejemplo, si un estado ambiental, perdón, si un tratado ambiental tiene términos poco claros, se puede consultar los informes de las negociaciones previas para entender la intención de las partes. También las circunstancias en que se celebró el tratado. Se puede considerar los hechos históricos y políticos que dieron origen al tratado para interpretarlo de manera más precisa y concisa en la interpretación del tratado. Y como ejemplo, puedo decir que un tratado, digamos, si un tratado de paz firmado después de un conflicto puede ser interpretado en función de los acontecimientos históricos que lo motivaron a ello. Y como conclusión, puedo decir que la interpretación de los tratados es un proceso esencial para garantizar su aplicación uniforme y efectiva en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece reglas claras y principios fundamentales que evitan la interpretación arbitrarias y promueven la seguridad jurídica en las relaciones internacionales. Y para recordar tres aspectos claves que me llamaron mucho la atención, en primer lugar tenemos la interpretación que debe hacerse de buena fe y con base en sentido a corriente de los términos. En segundo, tenemos se debe considerar el objeto y el fin del tratado para comprender su verdadero alcance. Y número tres, que cuando sea necesario se pueden usar métodos complementarios como los trabajos preparatorios y el contexto histórico. Se puede incluir ahí. Y la correcta interpretación de los tratados garantiza su cumplimiento efectivo y contribuye a la estabilidad del derecho internacional, evitando conflictos y asegurando que los compromisos asumidos por los estados sean respetados conforme a su verdadero espíritu. Esto ha sido todo por mi parte, abogada. Muchas gracias.